ricas y abundantes bendiciones para cada uno de ustedes que en todo tiempo están ahí a la espera de una palabra de Dios, listos, preparados, atentos, dispuestos para escuchar el consejo de Dios. El único consejo que en estos últimos días puede ayudarnos a vivir la vida que nos lleva y nos acerca más a Dios y nos ayuda a alcanzar la vida eterna. Hacemos bien en abrir la palabra de Dios cada día y en escucharla, porque la palabra de Dios es lo que fortalece la fe con la cual vamos a vivir en estos últimos días. Y como siempre, te insto a que invites a alguien o a algunos para que también escuchen el poderoso mensaje de la palabra de Dios que está a punto de ser expuesto. Así que preparados nuestros corazones y nuestros oídos para escuchar al Todopoderoso. Siempre estamos hablando acerca de lo que dice la palabra de Dios. Y hoy seguiremos haciéndolo, seguiremos viendo lo que dice esta poderosa palabra. Juan capítulo 1, en su verso 1 dice, y el verbo, la palabra, se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Lo que este pasaje quiere decir es que la palabra es el mismo Dios. Por eso ellas son tan poderosas. Y mientras te hablo de la maravillosa, preciosa, poderosa, deliciosa palabra de Dios, voy compartiendo contigo mi experiencia con esta maravillosa palabra. Una experiencia, un testimonio que comparto contigo para motivarte y ayudarte a entender la importancia de no simplemente conocerla, leerla o memorizarla, sino de hacerla parte integral de tu vida. La palabra de Dios es un alimento espiritual. Y quiero comenzar hablando en el Salmo 119. Este salmo habla de las excelencias de la ley de Dios, porque la Biblia, que es la palabra de Dios, también se le llama la ley del Señor, los testimonios, los estatutos, y lo vamos a estar viendo en este día. Y este pasaje comienza diciendo, bienaventurados, felices, dichosos, los perfectos de camino, los que andan en la ley de Dios. O sea, que el Señor dice a través de su palabra que los que son perfectos de camino son aquellos que andan en la ley de Dios. Y una de mis experiencias con esta maravillosa palabra ha sido creerla. Porque muchas veces leemos lo que ella dice y dentro de ellas no solamente están incluidos los estatutos de Dios, lo que Dios manda. La palabra no solamente nos muestra los límites que Dios ha puesto para que nosotros no pequemos y no nos salgamos del camino de la salvación, sino que también la palabra de Dios incluye las maravillosas, fieles promesas para cada uno de nosotros. Por eso, cada vez que la leemos, cada vez que la estudiamos y la escuchamos, tenemos que creer en lo que ella dice. Y desde muy pequeña he tenido una relación muy personal, muy íntima con la palabra de Dios. El Señor me ha dado el privilegio de poder comprenderla, amarla, practicarla y también enseñarla. Para mí es un gozo, un placer poder decirle a la gente lo que Dios dice a través de su palabra. Pero no en todo el transitar de mi vida he estado permanentemente leyendo la palabra. Han habido momentos como
tenemos todos los seres humanos, momentos en que uno se debilita, momentos en que uno quizás no le presta la debida atención a la palabra porque no somos perfectos. Pero en un momento indicado, el Señor puso en mi corazón, el Espíritu Santo puso en mi corazón, que orase y pidiese más amor por la palabra. Y quiero decirte algo. Fue increíble lo que sucedió, porque a partir de ese momento yo me aferré a esta palabra y yo comencé a comérmela como se come el plato más delicioso del mundo, y yo comencé a amarla, a atesorarla hasta el día de hoy, y ha sido mi meta hacerlo hasta que Él venga. Y cuando yo descubrí lo que significa, el poder que tiene, lo maravillosa que es la palabra de Dios, conjuntamente con eso yo decidí dársela a otros. ¿Por qué? Porque cuando Dios te da algo, tú debes compartirlo. Y la palabra de Dios está ahí para eso. No nos podemos quedar callados. No, tenemos que contar nuestras experiencias, lo que leemos, lo que... Muchas personas creen que porque no tienen quizás una plataforma digital, no tienen un púlpito, no tienen un micrófono, no deben predicar la palabra. Sin embargo, debemos predicarla con nuestro testimonio. Ese es el mejor mensaje que podemos dar. Nada de lo que yo le digo a la gente por aquí, en un púlpito, en la calle, se lo digo porque simplemente la palabra lo ha dicho, sino que la palabra de Dios ha cobrado vida en mí. No ha sido fácil. Porque cuando tú le permites a la palabra que se cumpla en tu vida, sabemos que la palabra, como dije hace un rato, tiene las preciosas promesas de Dios, pero también incluye el precio que hay que pagar, la obediencia que hay que tenerle a Dios para que esas promesas se cumplan. Pero todo comenzó con una oración. Y por eso comparto esto contigo, porque quizás si te aburre leer la palabra, si cada vez que estás oyéndola o leyéndola te da sueño, viene un sopor sobre ti, se te complican las cosas y sientes que quieres estudiar la Biblia, pero no encuentras el momento, o quizás la estudias, pero no la lees. No recibes la revelación de Dios para entender lo que Dios dice. Pues bueno, todo comenzó con una oración y yo te insto a que hagas lo mismo, porque si hay oraciones que Dios contesta, son aquellas que están hechas conforme a su voluntad. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu pone en nosotros lo que Dios quiere que pidamos. Y esas son oraciones que van directamente al trono y que son contestadas inmediatamente. Debes pedir a Dios que te ponga amor, deseo por su palabra. Y créeme que como lo hizo conmigo, Él lo hará contigo también. Luego de eso, yo acostumbraba a ver ciertos programas y sentada viendo un programa de televisión, el Espíritu un día me dijo, tú ves 2 horas de programa, haz una cosa, deja de verlo 1 hora, porque ya tenía una inquietud. Yo decía, ¿qué hago yo aquí perdiendo mi tiempo viendo cosas en la televisión cuando yo debería estar mirando la palabra? Eso no era de mí, eso no salía de mí, era el Espíritu Santo tratando conmigo, llamándome. Inmediatamente obedecí y quizás no dejé de ver la televisión las 2 horas. Comencé con 1 hora, porque muchos dicen, bueno, tengo que hacer esto, lo voy a hacer. Uno tiene que ir paso a paso. Comencé con 1 hora y la experiencia fue tal. El amor por la palabra que surgió en mí, el fuego, la pasión, el deseo que surgió en mí por la palabra me hizo dedicar, al fin y al cabo, esas 2 horas. No podemos vivir separados de Dios. Él es quien pone en nosotros el querer como el hacer. Y si de verdad usted quiere obedecerle, y si de verdad usted quiere conocerle, usted debe pedirle que ponga en usted ese amor por la palabra de Dios. Pero otra cosa interesante es que la palabra de Dios no solamente está para leerla y para conocerla. A la vez que el Señor pone ese amor en nosotros, Él pone en nosotros el valor, porque se necesita mucho valor, créame, para practicar sus
mandamientos. Y en el Salmo 119, un salmo, el capítulo más largo de la Biblia, es este salmo y consta de 176 versículos, dividido en 22 estrofas. Y cada estrofa contiene 8 versículos. Cada estrofa representa una letra de las 22 letras del alfabeto hebreo. Pero yo quiero leer en este momento a partir de los versos 97 al 104. Y le invito a que disfrute, saque tiempo para disfrutar este maravilloso capítulo que habla de la palabra de Dios, del poder que tiene y de lo que ella es verdaderamente. El Salmo 119 a partir del verso 97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Puede usted decir eso? Con sinceridad. ¿Ama usted la ley de Dios? Para muchas personas, las leyes de Dios son difíciles de cumplir. Sin embargo, déjeme decirle algo. Si Dios dice que debemos hacer una cosa para obtener otra, es porque podemos hacerla. Dios nunca te pondrá una carga ni te pedirá algo que tú no puedas cumplir. El amor por la palabra de Dios hace que ella, no solamente en momentos de necesidad, no solo cuando vamos a la iglesia o cuando estamos escuchando un mensaje, sino todo el día, ella se convierta en tu meditación, en tu pensamiento. Pero para poder meditar en ella y para tenerla todo el día en nuestra mente y corazón, tenemos que amarla. Y cuando amamos, nos entregamos completamente. Para amar la ley de Dios, tenemos que conocerlo de manera personal. Es difícil amar a quien tú no conoces. Y mire, Dios no dejó su palabra para eso, para que le conozcamos. Sí, si usted la estudia, si usted no solamente lee lo que le conviene o lo que le gusta, y usted comienza a leerla poco a poco conforme el Espíritu le va guiando, usted va a conocer a Dios. ¿Y sabe qué va a pasar? Que su fe se va a incrementar y usted se va a convertir en una persona de fe. Y esa fe le va a llevar a usted a obedecer a Dios y a que sus pensamientos, en vez de ser pensamientos de preocupación, de angustia, o cuando venga el problema, su mente esté nublada, esta palabra, que es una luz, le alumbrará y le ayudará a dejar de pensar en lo que le molesta y le preocupa y comenzar a pensar en la maravillosa ley de Dios. El salmista dice: todo el día ella es mi meditación. Josué capítulo 1, verso 8, otro verso que he hecho parte de mi vida, dice que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, dice el Señor, harás prosperar tu camino y todo, escuche bien, no algunas cosas, todo te saldrá bien. Cuando la guardamos, cuando la hablamos, cuando la meditamos, entonces dice el Señor, y la practicamos, todo nos saldrá bien. Hoy en día hay muchos libros de autoayuda. Son buenos. Hay muchas personas hablando de cómo prosperar. Sin embargo, yo creo que ese versículo nos da la clave de la prosperidad y de una vida abundante. Una vida donde podemos vivir bien. Meditar, pensar, considerar en un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien y tomar una decisión sobre ello. A través de la meditación se entrena la mente. ¿Cuántos cursos? ¿Cuánta publicidad llevando a la gente a meditar en muchas cosas? ¿Cuánto meditamos nosotros acerca de lo que nos hace falta, de lo que no tenemos, cuando debiéramos meditar y agradecer más a Dios por todo lo que Él nos ha dado? Porque es más lo que tenemos que lo que no hemos
adquirido. Y cuando nosotros comenzamos a meditar en la palabra de Dios y ver que hay cosas que quizás no la hemos logrado, no la hemos tenido, pero que están ahí incluidas para nosotros y la creemos, entonces nos volvemos personas más alegres, más agradecidas y más fructíferas para la gloria de Dios. También el Salmo 19 es un salmo que nos habla de la palabra. En el Salmo 19 y sus versos del 7 al 14, dice así el salmista en la palabra de Dios. Esta maravillosa y poderosa, porque yo puedo decirte por experiencia que la palabra de Dios es poderosa. Cuando la creemos, obviamente. Salmo 19, verso 7 en adelante dice, la ley de Jehová es perfecta. Por eso el sabio Salomón en un momento decía que el fin no es hacer muchos libros. Es necesario, mientras estamos en la tierra, estudiamos, aprendemos y conocemos todo lo que Dios nos permite conocer. Pero dice la palabra que la ciencia trae cansancio y muchas veces la mucha ciencia trae confusión y nos aleja del Dios Todopoderoso. Y el salmista dice, pero la ley de Jehová, la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Por eso, hablando de meditación, quiero decirte algo. No basta con que simplemente rápidamente la leas cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando vas a la iglesia o cuando tomas un tiempo de calidad y la abres para estudiarla. Escucha bien, después que tú lees la palabra de Dios, tú debes meditar en lo que has leído, porque es ahí donde ella va a producir un efecto en tu vida. Algo que se ha perdido en los hogares. Los hogares, las familias, el blanco mayor del enemigo en estos días es la lectura devocional de la palabra, ya sea todos juntos o ya sea que cada quien lo haga o que los padres instruyan a sus hijos, como se me instruyó a mí, a no salir a la calle sin antes hacer un devocional con la palabra y la oración, hablar con Dios, encomendar a Dios nuestro día y leer la palabra. Mire, eso tiene resultados sobrenaturales, porque cuando usted aprende a entregarle a Dios su voluntad, sus deseos, su yo, y usted se levanta, habla con Dios y luego abre la palabra, y lo que esa palabra le dice a usted, quizá en ese momento usted lo encuentra bonito o maravilloso, pero en el día te ocurre algo. Cuando tú te das cuenta que por haber leído ese texto, tú puedes soportar, sobrellevar y enfrentar las luchas del diario vivir. No salgas de tu casa sin hablar con Dios, sin poner tu vida en las manos de Dios. No hagas nada cada día que te levantes sin entregarle a Dios tu voluntad, tus decisiones, tus anhelos. No salgas de tu casa sin antes haber oído la voz de Dios a través de su palabra. Muchos se están conformando con la revelación que otros reciben de la palabra. Vuelvo y digo que muchos creen que esto es para algunos. No, todo aquel que se acerca con el debido respeto y con la debida actitud y ansioso, hambriento por conocer a Dios, a la palabra, Dios les revela lo que en ella está escrito. Y algo más, si no te lo revela en ese momento, tú no tienes por qué preguntar ni estar indagando, esperar. Porque Dios en su momento sabe darnos lo que necesitamos y lo que le pedimos. Todo está en venir con la actitud correcta. No leer la palabra de Dios corriendo. No, tenemos que decirle, Espíritu Santo, ayúdame antes de leerla. Te lo digo por experiencia propia. Espíritu Santo, dime, ¿qué tú quieres decir aquí en la palabra? Porque es que la oración va mano a mano con la palabra de Dios, su estudio y su meditación. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Otra experiencia más. Yo lo creo. La palabra de Dios es un espejo. Si usted se acerca deseoso de saber lo que Dios está diciendo en su palabra, muchos se acercan para saber lo que Dios está diciendo y luego van a gloriarse de que ellos saben lo que Dios dice en su palabra.
pero no produce ningún efecto cuando usted viene con esa actitud. Pero cuando usted viene a la palabra buscando en ella el refugio, el consuelo, la transformación que su vida necesita, ella es un espejo. Mire, usted no se imagina las veces que esa palabra ha saltado, yo no sé cómo explicarlo, pero es algo espiritual, ha saltado, esas letras han saltado y han venido y se han plasmado en mi corazón. Usted no sabe las veces que yo he sentido un dolor profundo por algún texto que Dios ha puesto delante de mí que me ha transformado. La ley de Dios, el que lee la palabra, el que la escucha y la estudia, vuelvo y digo, con la actitud correcta, con oído espiritual y corazón dispuesto, es transformado. Ni usted ni yo podemos cambiar a nadie. Ahora el Señor lo dice también en su palabra. Un texto que yo he hecho mío como predicadora y como maestra de ella. Así será mi palabra, dice Isaías 55, que sale de mi boca. Eso lo dijo Dios, que no miente. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para lo cual yo la envié. Por eso no me canso, ni me cansaré ni de día ni de noche y por todos los medios posibles de anunciar el evangelio de la gracia, el evangelio de salvación, aleluya, el evangelio de poder. Porque para los que se pierden esto es locura, pero para nosotros que creemos esto es poder de Dios, el único poder ilimitado. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, ¿cierto? La palabra de Dios trae alegría, porque a veces usted está triste, pero usted lee una palabra, usted escucha una palabra que nace del corazón de Dios y su vida, su entorno, su momento, su tristeza es dispersada instantáneamente. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Por eso Dios tenga misericordia de aquellos que usan de manera indebida la palabra de Dios, porque esta palabra es pura, es santa, vuelvo y digo, el mismo Dios, y es la que te puede transformar. Tus buenas intenciones no pueden cambiarte. Los predicadores, las personas, que alguien te ponga la mano, que alguien te corría, no te va a cambiar. Pero el estudio constante de la palabra, créeme, transformará tu vida, transformará tu entendimiento, aclarará tu visión. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y más dulces que la miel y que la que destila del panal. Y en el verso 98 del Salmo 119, seguimos leyendo que dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. ¿Por qué? Dice el salmista, porque siempre están conmigo. Muchas personas que no han tenido la oportunidad ni siquiera de estudiar y que apenas saben leer o escribir, y la palabra de Dios les ha dado la capacidad de expresarse mejor que muchos intelectuales. A manera personal, siempre intenté hacer una carrera profesional. Y en varias ocasiones pude comenzarla y pude intentarlo varias veces. Tenía un sueño, tenía el sueño de preparar medicina para que la gente fuese sanada. Sin embargo, increíblemente Dios me fue cerrando las puertas. ¿Por qué? Porque Él me enseñó, te voy a usar, no para que des medicina convencional a la gente, no, que tiene unos efectos secundarios la mayoría de las veces que es peor que la misma solución. El Señor me dijo, la medicina que te voy a dar es la que sana los corazones. Y déjeme decirle algo, la gloria sea para Dios. ¿Cuántas personas han sido sanadas, liberadas, transformadas? Y todavía siguen siéndolo. ¿Por qué? Por estos mandamientos, por esta medicina. Y damos gracias a Dios por las puertas que se abren para seguir dándole a la gente la medicina
que sana el corazón. Por eso dice el salmista, tú me hiciste más sabio que mis enemigos, porque tus mandamientos, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Y a veces, ¿sabe una cosa? Uno ni sabe lo que tiene. Sí, por eso le digo, ame la palabra, búsquela, porque usted no lo va a entender hasta que usted no lo haga. Estamos en la iglesia, somos cristianos, pero no tenemos esa pasión por la palabra y no sabemos lo que tenemos hasta que comenzamos a involucrarnos, a leerla, a meditarla. Nos decidimos practicarla, porque ¿de qué vale oírla o leerla si no la practicamos? Para que ella cobre vida en nosotros. Y en una ocasión alguien estaba hablando acerca de la manera de yo conducirme. Y yo digo, bueno, no sé. Y alguien no cristiano expresó, ella lee la Biblia. La Biblia es la biblioteca más grande que existe. La Biblia es el libro que te lo puede enseñar todo. Oye bien, del pasado, del presente y del futuro. Y hay que ver que si los aparatos tecnológicos hoy en día se actualizan completamente, hay que estarlo actualizando para que ellos funcionen bien, la misma inteligencia artificial. Pero la palabra de Dios, usted lee el Salmo 23 100 veces, 1000 veces, y esa palabra se actualiza en el momento en que usted lo está leyendo. Y vuelvo y recalco, depende de la actitud con que tú te acercas a este libro sagrado, que han tratado de destruir, pero que no podrán hacerlo, porque es la palabra de poder, porque es el mismo Dios. Y hay una razón, déjeme decirle, por la que usted y yo debemos estudiarla más, conocerla más y meditar en ella más y memorizarla. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted, como el profeta Ezequiel, se come el rollo, entonces no importa que todos los libros sean quemados, ella está plasmada en su corazón. Qué bueno cuando nosotros dedicamos tiempo a la palabra. Mire, ¿sabe lo que hace el Espíritu Santo? Que cuando el Espíritu Santo sabe que usted ama la palabra, en el momento en que usted necesita un verso de la palabra, usted no tiene que abrir el libro. El mismo Espíritu Santo se lo recuerda. Por eso dice también la palabra que no nos preocupemos que vamos a hablar cuando tengamos que presentar defensa, porque el Espíritu Santo pondrá las palabras en nuestra boca, pero Él lo hará con aquellos que obedecen, con aquellos que permanentemente están escudriñando esta palabra que es vida eterna. Dice, porque tus testimonios son mi meditación, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Mandamientos, la palabra de Dios también se le llama así. Y los mandamientos son orden dada por alguien con autoridad para hacerlo. Tenemos enemigos que se oponen a nosotros que hemos decidido obedecer la verdad de Dios. 1 Pedro 5:8 dice que el enemigo anda alrededor buscando a quien devorar. Pero los mandamientos de Dios nos hacen sabio y nos dan las estrategias y nos muestran las armas para vencer ese enemigo. Y sigue diciendo, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Es una decisión. Todo comienza con una decisión. El amor, algo que se tergiversa tanto, es una decisión. Cuando usted decide amar a alguien, no importa lo que suceda, usted tomó esa decisión. Cuando usted decide hacer de la palabra su guía, su vida, su placer, lo que usted más ama, cuando usted decide vivirla, nadie podrá apartarle de eso. Y usted se convertirá en una persona más inteligente, más sabia. Se conducirá mejor. Y no solo eso, sino que usted podrá ayudar a otros a encontrar el camino que se llama Jesucristo, el único camino verdadero. La sabiduría no está condicionada por la edad. Hay un secreto escondido en obedecer a Dios. Y si lo hacemos, Él nos revela su reino y nos dará vidas victoriosas. ¿Cuánta gente que tiene años y años y años en la iglesia y que tiene años y años y años leyendo la palabra y que quizás hasta la han memorizado de tanto que la han, pero no ha ocurrido ningún cambio en sus vidas?
¿Se da cuenta usted de eso? Pero cuando usted, los mandatos de Dios, usted dice, bueno, aquí dice que si yo quiero que los cielos de abran, yo tengo que obedecer. Y usted decide obedecer, vivir a la manera de Dios. Entonces esta palabra sí le hará a usted más sabio que aquellos que quizás tienen 50, 60, 70, 20, 30 años leyéndola. Todo lo bueno tiene un precio, no necesariamente en dinero. Para guardar la palabra de Dios tenemos que esforzarnos y morir a nuestra propia voluntad. Queremos que las promesas de Dios se cumplan en nosotros, entonces tenemos que obedecer sus mandamientos. Por eso el salmista dice, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Hay un precio que pagar. Esto no es tan sencillo, esto no es tan fácil. Sí, Dios es un Dios bueno, es un Dios de amor. Las promesas de Dios son grandes, preciosas, maravillosas. Pero si tú no obedeces a Dios, las promesas no se van a cumplir. Porque hoy a la gente, la mayoría de las veces solamente le habla de las promesas. Pero también está el mandamiento. El cumplir el mandamiento te aparta del mal camino. Dice, no me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Entonces continúa diciendo, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Vemos que la palabra de Dios se relaciona mucho con la miel. Todos conocemos la miel. Quizás a ti no te guste mucho la miel en sentido natural, al igual que a mí, pero imagínate que esto sea como el postre que más a ti te gusta. El mundo espiritual está escondido en la palabra de Dios y lo van a comprender aquellos que indagan en ella. La miel tiene varias características, ya que se relaciona con este libro sagrado: antiséptico, fortificante, calmante, laxante, diurético, bactericidas, cicatrizante, reduce el colesterol, previene problemas del corazón y es usada en el tratamiento de alergias. De igual manera, la palabra de Dios nos protege de las enfermedades espirituales y ella es la que puede cicatrizar esa herida que tanto te duele en tu corazón. Quizás has estado llenando tu vida de muchas cosas tratando de sanar esa herida, tratando de quitar ese dolor de tu corazón, tratando de alejarte de algún pecado. Aquí está la medicina. Aquí está el remedio eficaz para que tu corazón sea puro, para que tu corazón esté libre de rencor, esté libre de tristezas y de enojo. Y en la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 14, versos 24 y 29, tenemos el ejemplo cuando Saúl dio un mandamiento al pueblo de que no podían comer porque iban a pelear contra un ejército enemigo. Y dice que el pueblo llegó a un valle donde corría la miel, pero nadie se atrevió a comer de la miel porque el líder había dicho que no podían comer. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en estos días. Y ese es un pasaje que nos enseña eso. ¿Por qué? Porque tenemos que oír con oídos sabios y atentos. Siempre digo, sea como los hermanos de Berea y sea como yo. No se conforme con lo que usted oye, vaya y confirme que eso está aquí en la palabra, porque hoy en día han salido engañadores, se han amontonado mucho, como bien dice la palabra, como una señal de los últimos días. La gente tiene comezón de oír y se amontonan a oír y oyen y se van. Y lo que están haciendo es contaminando su mente, su corazón, su vida espiritual. Usted debe oír las profecías, usted debe oír la palabra, pero usted debe conocer lo que dice la Biblia. Porque en el momento que usted conoce la palabra y alguien dice algo que no está ahí, usted puede detectar eso y sacarlo de su mente, sacarlo de su corazón. Dice que este líder llevó al pueblo, lo llevó a esta, dice que era un mandato de maldición, no podían comer y estaban languideciendo. Cuando usted no lee la Biblia, cuando usted no se aferra a la palabra, usted languidece, usted se desanima. Entonces dice que Jonatán, el hijo de Saúl, no oyó el mandamiento cuando su padre dijo que no podían comer y extendió la vara que tenía en su mano y gustó un poquito de la miel y sus ojos fueron aclarados.
Entonces, esto es muy importante para estos últimos días. Hay una venda que muchas personas le ponen a la gente para que lo sigan o para que sigan lo que ellos sacan de contexto y crean un pretexto. Pero cuando usted es conocedor de la palabra, nadie le puede engañar. No se conforme con lo que usted oye. Vaya y confirme lo que para eso nos dejó Dios este libro. Y mire lo interesante de este libro, 2 Timoteo 3, 16, 17 dice que la palabra de Dios, primeramente dice que es útil, muy útil, créame. Lo digo con toda convicción, útil para enseñar, pero es útil también para corregir, pero es útil también para redarguir, para convencer a la gente de que debe venir a Cristo, que es el único que puede salvarnos. Pero también dice algo, que es útil para reprender, algo para que le falta a mucha persona. La palabra de Dios dice que debemos reprender las obras de las tinieblas, que no participar en ellas, sino reprenderlas. Reprender es como cuando usted le llama la atención a un hijo y le dice, muchacho, eso no se hace. Pero muchas veces nosotros estamos, el Señor dice, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Pero tristemente la mayoría está en el mundo porque la gente está haciendo lo que está haciendo el mundo. Entonces el Señor dice, las obras malas, las obras de las tinieblas se reprenden. Y para eso está esta palabra. Es así, es poderosa. Sí, las promesas de Dios están ahí. Sí, nos anuncian un futuro glorioso. Pero escúcheme bien, hay límites. Y esos límites hay que hablar de ellos. Hay que obedecerla. No todo es color de rosa. Y los mandamientos de Dios, aunque no son gravosos, son mandamientos difíciles para la carne, porque aquí hay demasiadas cosas que dice que no debemos hacer y que le estamos haciendo. Pero es más fácil atraer a la gente diciéndole la parte bonita. Ay, más dulce que la miel. Sí, pero Ezequiel dijo, cuando me comí el rollo fue dulce a mi boca, pero cuando llegó a mi vientre fue amargo. Y lo mismo sucedió con el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 10. Dulce, pero luego fue amargo. ¿Por qué? Porque sí, es verdad, Dios nos ofrece una vida eterna y salvación, pero tenemos que obedecer. Y si algo nos cuesta a todos nosotros, es obedecer, porque desde el principio el pecado entró y vino a dañar la maravillosa obra de Dios en nuestras vidas. Entonces, debemos tomar la palabra como el alimento principal del día a día. Cuando usted tenga problema, no corra a nadie, corre a la palabra. Todo está aquí. Mire, le digo algo también, experiencia personal. Para cada problema hay un versículo. Para cada problema hay una palabra. Y no hay que dudar porque es de Dios, porque esta es la profecía más segura, porque usted se conforma y porque usted anda corriendo detrás de la gente. Sí, Dios tiene hombres y mujeres también que Él ha escogido para que porten su palabra. Por eso también dice la Biblia, necesitamos discernir los espíritus. ¿Quién me está hablando de parte de Dios y quién no? Porque por eso también muchos serán engañados por simplemente oír lo que le dicen y no conocer lo que dice el libro sagrado. Santiago 1:22 dice, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. No se emocione solamente con lo que usted oye. Dispóngase a hacer lo que en ella está escrito. El cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra permanecerá para siempre y se cumplirá. Se está cumpliendo a la vista de nosotros. Gente con miedo, gente corriendo de un lugar para otro, gente desviándose del camino, descarriándose, gente apostatando la fe porque no conocen la palabra. El Señor lo dijo, ustedes van a tener lucha, aflicción, un mismo mal acontecerá a todos, ustedes van a estar en medio de los juicios, pero yo les voy a guardar, yo les voy a librar. En aquel tiempo de pandemia, mire, en aquel tiempo de pandemia, todo el mundo asustado, obviamente, todos en algún momento sentimos el miedo de esto que llegó, que era nuevo y que era difícil. Sin embargo, particularmente yo, ¿sabe qué hice? Yo me aferré a una de sus promesas. ¿Qué dice el Señor en el Salmo 91? No me sobrevendrá mal y ninguna plaga tocará mi morada. El Espíritu me hizo
repetir ese versículo todos los días. Y a todo lo que yo pude le decía, repítalo, porque hay poder cuando usted habla la palabra. De la abundancia del corazón, habla la boca. Habla usted con la palabra, aconseja usted con la palabra, entonces usted está lleno de la palabra. De lo contrario, usted necesita acercarse más a este libro. Y como dicen por ahí, y creo que es verdad, que el único libro donde su autor está presente cuando se está leyendo es la Biblia. Dios siempre está en todo lugar, pero sobre todo cuando Él ve que amamos y obedecemos su palabra, Él viene, hace morada con nosotros, alumbra nuestro entendimiento, nos da sabiduría, nos da inteligencia y también cumple cada una de sus promesas. Así que te invito a disfrutar de esta comida que redunda para vida eterna. Proverbios 24 en sus versos 13 y 14 dice, come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. El Señor le dijo a sus discípulos, escudriñen, rebusquen, estudien las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas nos llevan al Señor. Amo la palabra de Dios y con el amor de Dios también la comparto contigo. Yo no sé por qué tú puedas estar atravesando en este momento, cuál sea tu dificultad, tu limitación, cuál sea la batalla que tú estés librando, pero el conocimiento de la palabra, el estudio de ella, el amor por ella y el uso adecuado de ella te darán la victoria. David oraba por la palabra, yo oro por la palabra. Cada vez que yo quiero que Dios haga algo, yo le digo, mira, aquí, inclusive, yo tomo la palabra en mi mano y le digo, Señor, mira, tú dijiste, porque Dios que prometió no puede mentir y a Dios le encanta eso. Señor, mira, tú dijiste que tú eras mi pastor y que nada me faltará. Aprenda a orar por la palabra, dedíquese a orar por la palabra. Para ello usted necesita conocerla. Pero ya no vamos a mirar atrás. Vamos a escuchar este consejo de parte de Dios y vamos a comenzar ahora, hoy, a pedirle a Dios que ponga esa relación íntima y ese amor y esa pasión por su palabra. No hay oración más poderosa que cuando se hace por la palabra, porque Dios no miente ni se arrepiente. Así que oremos en este momento. Ora conmigo en este momento. Si tú de verdad amas a Dios, si tú quizás se sientes frío, decaído, apartado de la palabra, si tú crees que no tienes tiempo, déjame decirte algo. Si tú crees que no tienes tiempo por el trabajo, por los estudios, sea por lo que sea que el enemigo te dice que no te da el tiempo, pues levántate más temprano. Organízate, agendízate para que puedas incluir en tu diario vivir, así como tú incluyes las 3 comidas y más en tu diario vivir, esta comida tiene que estar presente y tiene que ser lo primordial en tu vida. No salgas de tu casa sin antes haber oído el consejo de Dios en su palabra para que puedas resistir en estos días malos y peligrosos y para que las decisiones que tomes en el día a día estén basadas en la voluntad perfecta, buena y agradable de Dios. Ora conmigo en este momento. Padre, te damos gracias porque tú dejaste tu Espíritu Santo para que nos guiara, para que nos mostrara el camino y nos revelara, Señor, quién tú eres. Pero también tú nos dejaste esta poderosa palabra, la cual amamos, en la cual creemos, Señor, y la cual tú nos has dado el privilegio de poder compartir con tanta gente. Señor, así como tú pusiste un amor por tu palabra, así como tú me enlazaste a ella,
Yo te pido en este momento que todos los que ven, escuchan, anhelan y desean, y aún los que no anhelan, Señor, tú también pongas en su corazón el deseo ardiente de vivir por la palabra, de escudriñarla, de conocerla. Señor, y que tú te reveles cada vez que ellos lean esta palabra. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias por estos mandamientos, por estos testamentos, porque ellos son nuestra heredad. Y podemos decir, como decía el salmista, las cuerdas nos cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que nos ha tocado. Señor, sigue abriendo los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos a través de tu palabra. Señor, cierra la boca de los que hablan mentira. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. No se olvide que el error, el maligno a través del error, está engañando a muchos que se consideran escogidos. Así que el antídoto contra el error, conocer la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y que este consejo cobre vida en tu vida. Recuerda que puedes seguirnos a través de YouTube. Suscríbete a nuestro canal para que cada vez te lleguen esas palabras de Dios. Nos hemos dispuesto, hemos decidido hablar lo que dice la Biblia, porque cualquier palabra mía no va a hacer ningún efecto ni te va a transformar, pero esta palabra siempre tendrá un efecto sanador, transformador y renovador en tu vida. Síguenos a través de las redes sociales, síguenos a través de Musavisión, Canal 10, todos los sábados de 2 a 3 de la tarde y a través de Melody 91.7, 5 a 7 de la mañana, abriendo el día con adoración, con alabanza y palabra de Dios, de 5 a 7 de la mañana, de lunes a viernes. Si necesitas la oración, también llámanos 809-643-8877. Y no olvides que Cristo viene ya.